de un niño, ¿sí? ¿Por qué se diferencia del hueso de un adulto? Bueno, vamos a empezar con el concepto. Un esqueleto inmaduro, ¿sí?, se refiere al sistema óseo de un ser vivo que presenta etapas durante su desarrollo, ¿ok? Como en la infancia y en la adolescencia. Es por eso que no es lo mismo tratar una fractura de un niño que tratar en la fractura de un adulto. Nosotros en un niño sabemos que tiene ciertas características que las diferencia del hueso del adulto. Y eso seguramente va a ser pregunta de examen también. ¿Sí? A diferencia del esqueleto adulto completamente formado, este esqueleto inmaduro pasa por distintas fases o distintas etapas para poder llegar a ser un hueso completamente maduro. ¿Sí? Las lesiones óseas en los niños, como decía, son completamente diferentes en las del adulto. El esqueleto, la anatomía del niño es completamente diferente a la del adulto debido a las características, como habíamos visto, que es la fisis o el cartílago de crecimiento. ¿Sí? La mayor parte del esqueleto del niño está compuesto por cartílago. ¿Sí? El crecimiento óseo es un proceso por el que va a pasar el esqueleto inmaduro, en la cual distintos autores vieron y observaron que este hueso va creciendo en sus extremos, qué características va a llegar a tener y la importancia de la fisis, que es el cartílago de crecimiento, ¿sí? Que esta va a tener características bastante especiales, va a tener distintas capas, distintas etapas en la etapa de desarrollo y de crecimiento. El crecimiento óseo es un crecimiento secuencial, ¿sí? Es por eso que existe ciertos segmentos óseos que se van a llegar a consolidar antes que otros, ¿sí? Por ejemplo, en el húmero se consolida antes que el fémur o que la clavícula, ¿sí? Este tipo de osificación va a presentar dos tipos de osificación, una que es la intramembranosa, ¿sí?, que este hueso se desarrolla a partir de una membrana fibrosa, por ejemplo, en la bóveda craneana, en la cara y en la clavícula, ¿sí?, que son prácticamente huesos cortos y huesos planos, que este comienza a partir de la 8ª semana de vida intrauterina. Y el principal crecimiento de los huesos largos en el niño se va a dar principalmente por una osificación endocondral, ¿sí? Todo lo que tenga el término condro o condral, ¿sí?, es sinónimo de que es cartílago, ¿sí? Y al ser cartílago, este cartílago va a presentar zonas o capas en las cuales va a tener su desarrollo progresivo, ¿sí? La unidad funcional fisaria, que es la fisis o el cartílago de crecimiento, está formado por una serie o una capa de condrocitos, que estas van a diferenciar hasta llegar a una apoptosis. ¿Quién se acuerda qué era la apoptosis? Muerte celular. La muerte celular, perfecto. Una vez que llega la apoptosis, ese cartílago se cierra, va a existir totalmente una muerte celular de esos condrocitos y el hueso y el esqueleto va a estar completamente maduro. Ahí decimos que la persona ha completado su etapa de crecimiento. Es por eso que nosotros vemos una radiografía y no observamos la fisis, nosotros decimos ya, este paciente ya completó su etapa de crecimiento, ¿sí? Esta osificación endocondral se produce entre las columnas de los condrocitos, ya que esta va a presentar distintas capas, ¿ok? Ahí vemos lo que es la fisis, ¿sí?, se encuentra en ambos extremos del hueso, lo que es en la parte proximal y lo que es en la parte distal, ¿sí? Muchas veces, pero muchas veces, el pediatra confunde la fisis con una fractura, con una solución de continuidad, ¿sí? Y es por eso que muchas veces nos llaman en la madrugada, me pasa un montón de veces y me dice, parece que tiene una fractura y es únicamente lo que es la fisis, ¿sí? ¿Ustedes qué tienen que hacer para descartar si es o no una fractura o es un cartílago de crecimiento? Le sacan la radiografía contralateral al paciente, ¿sí? Viendo la radiografía contralateral y viendo las mismas características o viendo la fisis, ustedes dicen no se trata de una solución de continuidad, ¿ok? Así que bueno, esta es la característica del hueso en la radiografía de un niño, ¿sí?, que va a presentar la fisis. Este es el cartílago de crecimiento, ¿ok? La parte superior, como ven acá, se denomina epífisis y esta es la metáfisis, que es la unión entre la epífisis, ¿sí?, y la diáfisis, que es la parte media.
Y acá viene la parte más importante que ustedes tienen que conocer y tienen que saber. ¿Cuáles son las capas de la fisis? ¿Sí? La fisis, o el cartílago de crecimiento, está formado por 4 capas. ¿Sí? Una, que es la capa germinativa o de reserva. 2, la proliferativa. 3, la hipertrófica. Y 4, la calcificada. Este orden va desde la parte superior, de la parte de la fisis, a la parte distal, ¿sí? Que como vemos acá en el gráfico, ¿sí? Es la zona germinativa o de reserva, es la zona más irrigada de la fisis, ¿sí? Y al ser la zona más irrigada de la fisis, esta capa es la capa más propensa o predispuesta a tener alguna lesión, ¿ok? Es por eso que en un paciente pediátrico que presenta osteomielitis, una de las vías de infección de la osteomielitis es la vía hematógena, ¿sí? cuyo germen ingresa por el torrente sanguíneo y se va a ir a alojar principalmente a la fisis, porque es la zona más irrigada y más vascularizada. Y la capa más afectada va a ser esta capa a nivel de la fisis, ¿ok? Así que bueno, esto es lo más importante que quiero que sepan de la fisis, que presenta estas 4 capas. Doctor, perdón, ¿cuál es la capa más importante? Esta es la germinativa. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar hablando sobre la capa germinativa, ¿sí? Que es la capa que se encuentra más proximal, ¿sí? A la epífisis, ¿sí? Que va a presentar una zona de reposo de reserva, va a presentar un almacenamiento de nutrientes, su crecimiento va a ser de manera longitudinal, ¿sí? Y es lo que habíamos dicho, es el área más sensible a daño a largo plazo. Por eso que un paciente que presenta algún proceso infeccioso a nivel de la fisis, esta es la capa más lesionada, ¿sí? Y tiene una íntima relación con los vasos fisarios, ¿sí? Existen distintos tipos de lesiones en los niños que pueden llegar a afectar lo que es el cartílago de crecimiento. Es por eso que una vez afectadas estas capas, el paciente va a tener una discrepancia, ¿sí? Va a tener una alteración en el desarrollo y en la osificación de ese segmento óseo. La capa proliferativa, que es la segunda capa, ¿sí? Va a presentar una zona de división celular, ¿sí? Una diferenciación entre condrocitos y columnas, ¿sí? Y una formación de matriz ósea. En esta capa proliferativa es donde se encuentra la formación de la matriz ósea, ¿sí? Mediada por ¿qué células? ¿Qué células forman la matriz ósea? Osteoblastos, ¿ok? ¿Sí? Esa va a ser la característica de la capa proliferativa. La capa hipertrófica, ¿sí? Que es la penúltima capa, ¿sí? Esta va a tener una mayor actividad metabólica, ¿sí? Y al tener una mayor actividad metabólica va a generar una hipertrofia de estos condrocitos, ¿sí? Va a presentar una muerte celular programada, ¿sí? Y es la zona más débil de la fisis, ¿ok? Y hemos visto cuál es la zona más metabólica, cuál es la zona más irrigada, y esta capa es la zona más débil de lo que es la fisis o la placa fisaria, ¿sí? Y la zona de calcificación es la última capa o la capa que va a estar en relación con la metáfisis del hueso, ¿sí? Va a haber una zona de transformación, va a haber una invasión de los vasos desde la metáfisis, ¿sí? Va a haber la invasión por los vasos perforantes de la metáfisis a esa zona, ¿sí? Y esta es la que va a presentar mayormente la remodelación y un reemplazo de hueso esponjoso primario a un hueso maduro o hueso cortical, ¿ok? Así que el crecimiento o el cierre de la placa fisaria va a empezar de esta capa hacia la parte superior, ¿sí? La última capa en cerrarse es la germinativa, ¿ok? Así que eso es importante, que entiendan que la osificación va desde la capa que va a estar inferior en contacto con la metáfisis hacia la epífisis. Así que bueno, esas son las 4 capas que presenta la fisis o el cartílago de crecimiento, en la cual quiero que entiendan cuál es la capa más importante dentro, que está relacionada con el metabolismo, que está relacionada con la irrigación, en qué capa ocurre lo que es la osificación o la osteogénesis. Germinativa.
Y la vascularización, vamos a hablar un poco de la vascularización de esta capa, ¿sí? de la fisis. La fisis en sí no tiene una vascularización establecida, se considera una zona avascular, ya que esta va a estar nutrida principalmente por las arterias perforantes metafisarias, ¿sí? Y las arterias epifisarias, son las ramas de las arterias epifisarias. Estas arterias predominantemente se encuentran en la zona de Ranvier, y esa zona lo vamos a ver a continuación donde se presenta, ¿sí? Y la única conexión va a estar entre los vasos epifisarios y los vasos metafisarios, ¿sí? La perifisis, lo que se encuentra alrededor de la fisis, ¿sí? Lo que se encuentra alrededor del cartílago de crecimiento va a estar lo que habíamos hablado, que es un anillo pericondral, que es de la Croix, que este anillo pericondral es un anillo rígido, presenta una banda fibrosa que protege de la compresión, la tensión y el deslizamiento, ¿sí? Nosotros, si aplicamos una fuerza sobre la fisis, este anillo, ¿sí?, va a ser el responsable de que no se rompan esas capas que presenta la fisis. Y el surco de Ranvier posee células progenitoras que contribuyen al aumento del diámetro de la fisis, ¿sí? Acá podemos ver lo que es la zona de Ranvier, que es en la capa externa, y el anillo de protección de la fisis, ¿sí? Y bueno, acá podemos ver las distintas alteraciones que puede llegar a tener esta fisis, ¿sí? Por distintas alteraciones, distintas patologías, ya sea congénitas o adquiridas, ¿sí?, se puede llegar a generar un cierre prematuro de esta fisis. Y si se genera este cierre prematuro de la fisis, vamos a tener un crecimiento anómalo, en la cual un segmento va a ir creciendo normalmente y otro segmento va a generar una interrupción de ese crecimiento, lo que va a llegar a generar en el paciente una deformidad, va a llegar a generar una alteración en esa articulación, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que lograr modificar este crecimiento, ya que una vez que está lesionada la fisis o el cartílago de crecimiento, lamentablemente es algo irreversible. Nosotros no podemos hacer ningún procedimiento para ayudar a que esa fisis vuelva a tener las mismas características que tenía antes. Por eso que es importante en el niño, cualquier proceso infeccioso o alteración que genere una alteración a nivel de la fisis o el cartílago de crecimiento, realmente nos representa a nosotros un reto poder solucionar y poder evitar que tenga las distintas secuelas que puede llegar a presentar el cartílago de crecimiento, ¿sí? Así que eso es lo más importante. Y el crecimiento se va a ir dando en las distintas etapas, como había dicho, ¿sí? Hay algunos huesos que va creciendo en mayor velocidad que otros, ¿sí? Y la fisis va a responder al estímulo de ciertas hormonas, como la tiroxina, la hormona de crecimiento y la testosterona. Es por eso que algunas alteraciones en el paciente, congénitas, metabólicas, va a llegar a afectar lo que es la fisis, y por consecuencia el paciente va a tener alguna alteración en la osificación de sus huesos, ¿sí? Esto va a estar influenciado por factores, ya sea hormonales, genéticos, ¿ok? Y los factores locales, que es la irrigación, traumatismos, infecciones. Es por eso que hay que prestar mucha atención entre las distintas lesiones que pueda llegar a presentar el cartílago. Y esta creo que es la diapositiva más importante, que lo tienen que saber, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el hueso de un adulto y el hueso de un niño? Esto, algunas características ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero lo vamos a ir repasando. En el niño tiene gran componente cartilaginoso, es más cartílago que hueso, ¿sí? Tiene un gran potencial osteogénico. ¿Por qué creen que tiene un mayor potencial osteogénico que el adulto? Porque tiene la fisis y tiene mayor irrigación esa zona, ¿sí? Sí. Tiene gran capacidad de remodelación. Es por eso que el hueso de un niño, por lo general, a las 3 semanas ya se encuentra en la etapa de consolidación o de remodelación, ¿sí? Y en el adulto tarda un poquito más.
¿sí? Tiene menor densidad por la presencia de cartílago y el adulto tiene una mayor densidad ósea. Presencia de fisis, el adulto ya no tiene fisis. Es un hueso más flexible, es más elástico el hueso del niño. ¿Por qué? Porque tiene un gran componente cartilaginoso, ¿sí? Tiene mayor velocidad de crecimiento y del adulto ya casi no tiene crecimiento, ¿sí? Tiene mayor fragilidad por calcificación incompleta. Y esto es lo más importante, tiene un periósteo más grueso. ¿Qué es el periósteo? ¿Quién se acuerda? Es la capa. Es la capa que envuelve al hueso, ¿sí? Y ese periósteo en el niño es más grueso que en el adulto. Es por eso que es un hueso más flexible, ¿sí? Y no es tan rígido como el hueso del adulto. Y tiene una mayor cantidad de agua, ¿sí? Así que bueno, esas son las características de la fisis o de la estructura ósea en el niño, que quiero que esto lo sepan porque esto también es pregunta de examen y mucho más pregunta de examen de grado, porque muchos piensan que el hueso del niño es como el hueso del adulto, pero se comporta completamente diferente. Así que quiero que entiendan, daño de la fisis, daño irreversible, ¿sí? No existe vuelta atrás. Y al tener un daño de la fisis se compromete lo que es el crecimiento y el desarrollo de las distintas etapas que presenta el hueso, ¿okay? Así que bueno, no es un tema difícil este, ¿sí? Recalco que lo más importante es saber los distintos tipos de capas que tiene la fisis y la diferencia entre el hueso del adulto y el hueso del niño. Bien, y el próximo tema que vamos a dar, ¿sí?, es emergencias en traumatología. Aunque emergencia en traumatología, más que nada son las urgencias, ¿sí? ¿Qué urgencias conocen ustedes en traumatología que hayamos visto hasta ahora? Urgencia. ¿Qué más? Fractura expuesta, ¿qué más? Hay uno más que se llama artritis séptica. Artritis séptica. ¿A qué se denomina artritis séptica? ¿Quién sabe? Artritis séptica, ¿qué significa? Sepsis. Infección. Es una infección. La artritis séptica es un proceso infeccioso a nivel de la articulación. Es la invasión de microorganismos a nivel articular, ¿sí? Que eso va a generar una lesión irreversible a nivel de la articulación, ¿sí? Bueno, vamos a hablar lo que es emergencia en traumatología, ¿sí?, y lo que es politrauma. La parte de politrauma es algo muy importante, ya que el paciente politraumatizado es un paciente de manejo multidisciplinario, que no depende únicamente de la evaluación del traumatólogo, depende de la evaluación del cirujano, del emergenciólogo y del terapista. Pero quiero que sepan desde el concepto, ya que muchas personas confunden el politraumatizado con un paciente con traumatismos múltiples o polifracturado. ¿Sí? Si llega un paciente con fractura en el húmero, fractura en la pierna, ¿sí?, y fractura en la clavícula, me dicen es un paciente politraumatizado. Es un paciente polifracturado, un paciente con traumatismos múltiples. Quiero que sepan esa diferencia, ¿ok? Así que bueno, emergencia, no, esto estaba en otra clase. Vamos a hablar sobre las luxaciones, que ya habíamos hablado la primera clase, que se define como la pérdida de la relación de la superficie articular, ¿sí? Esto se considera una urgencia, ¿por qué motivo? ¿Quién se acuerda? Vascular. Porque va a tener un daño vascular, y al tener un daño vascular va a generar un daño a nivel del cartílago o de la articulación, que eso va a predisponer a que el paciente tenga una lesión definitiva o lesión irreversible, ¿sí? La principal causa de las luxaciones están dadas por caídas y accidentes deportivos o accidentes de mediana o alta energía. Los sitios más comunes de la luxación es el hombro,
codo, dedo, rodilla, tobillo, cadera y el maxilar. Aunque no crean, hay de maxilar también. Yo vi 2 oportunidades, la de maxilar, ¿sí? Así que bueno, y en la radiografía, ¿cómo se ve? ¿Quién me podría describir esa radiografía? Primero, ¿qué tipo de radiografía es? ¿Qué incidencia es la que se realizó? Hombro. ¿Qué proyección? AP, bien, perfecto. ¿Y qué llegan a ver ahí en la radiografía? Una fractura. ¿Qué tipo de luxación? ¿Qué articulación? ¿Qué articulación? ¿Acromio clavicular o glenumeral? Glenumeral, perfecto. ¿Sí? Existe una pérdida de la relación entre ambas superficies articulares, en la cual la cabeza del húmero, ¿sí?, se encuentra desplazada hacia el segmento inferior, ya que normalmente esto debería estar en relación con la cavidad glenoidea. Ok. ¿Qué es lo que tienen que hacer cuando nos encontramos frente a una luxación? ¿Qué es lo primero que tienen que llegar a evaluar? Primero, nunca se animen a realizar una reducción sin antes no tener una radiografía. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? Porque no sabemos si es una luxación pura o es una luxofractura. Sí. Si se puede estar relacionado o asociado a una fractura. Y si nosotros hacemos una maniobra de reducción sin tener una radiografía y el paciente está luxado, el paciente está fracturado, podemos llegar a generar muchísimo más daño. Es por eso que lo primero que hay que hacer es inmovilizar, poner un cabestrillo, poner una férula, ¿sí? Segundo, ir palpando lo que son los pulsos distales, ¿sí?, para ver si no ha tenido alguna lesión vascular o no. Y tercero, solicitar las radiografías, los pares radiográficos. Esa radiografía, luxación de qué articulación es? Del codo. Del codo. ¿Qué tipo de articulación es el codo? Bisagra. No se olviden, para la próxima. Bien, así que bueno, la luxación, ¿sí?, se considera una urgencia debido a que va a haber una pérdida de la relación de la superficie articular que va a llegar a generar un daño o una lesión a nivel articular. ¿Sí? Y existen esta terminología: luxación aguda, luxación recidivante, luxación habitual o luxación inveterada. ¿Cuál es la diferencia? Luxación aguda es todo proceso que se genera por un mecanismo de mediana o alta energía. Es el primer episodio de luxación. ¿Sí? Luxación recidivante. ¿Qué creen a qué se denomina una luxación recidivante? Recidiva. ¿Qué significa recidiva? Repetida. Que se repite, perfecto. Es el segundo episodio que se presenta en el segmento, ¿ok? Si el paciente tiene una luxación de hombro y me viene a las 2 semanas nuevamente con una luxación de hombro, y es una luxación recidivante, ¿sí? Y acá pónganse a pensar, si es una luxación recidivante, ¿sí?, o sea, es el segundo episodio, ya va a existir una lesión de qué estructura, qué le da estabilidad a la articulación, el ligamento, ya va a haber una lesión del ligamento, ¿sí? Y ahí hay que estudiar más a fondo para ver qué ligamento es el que está lesionado y volver a dar estabilidad a esa articulación para que no vuelva a pasar, ¿sí? Una luxación habitual es una luxación más del tercer o cuarto episodio que se presenta, ¿sí? Y una luxación inveterada, ¿qué creen que significa inveterada? ¿Qué es inveterada? Veterano, ¿qué significa? Viejo. Antiguo, viejo, ¿sí? Es toda esa luxación que no se ha resuelto, ¿sí? Aunque no crean, he visto muchos pacientes que han estado 1 mes o 2 meses con su cadera luxada, ¿sí? Ahí ya es completamente, la articulación se encuentra completamente lesionada y eso llamamos una luxación inveterada, ¿sí? Y el tratamiento ya sería otro tipo de tratamiento, no sería el mismo tratamiento como se trataría en la primera luxación, ¿sí? Y el tratamiento, existen distintas maniobras de reducción de hombro, por lo menos unas 20, ¿sí?, que llevan distintos nombres. Si ustedes me preguntan cuál es la mejor,
la que vos lo sepas hacer, ¿sí? La que uno esté más acostumbrado a hacer. Pero lo conveniente es hacer una reducción bajo anestesia, ¿sí? Existe la maniobra de esta, que es con la ayuda de la sábana, la de Hipócrates, la que es la tracción continua hacia el cenit. Así que eso es como les digo, son distintos tipos de métodos de reducción que se ha demostrado que ninguna es más efectiva que la otra. El que ustedes la sepan realizar es el que les va a dar un tratamiento o un resultado adecuado, ¿sí? Y clínicamente, ¿qué creen? ¿Qué signo presenta en una luxación de glenumeral? ¿Quién se acuerda? En una luxación glenumeral va a haber el signo de la charretera, ¿sí? Eso también es pregunta de examen. El paciente va a llegar agarrando el brazo. El paciente llega agarrándose el brazo, pero el signo de la charretera es la pérdida, ¿sí?, de la forma redondeada del hombro, ¿sí? Va a haber acá como un hundimiento. No vas a notar, ¿sí?, este segmento, ¿sí?, redondeado de la glena. Ese es el signo de la charretera, que es completamente distinto a que es la luxación glenoacromioclavicular. Perdón. ¿Qué signo presenta Tecla de piano. la acromioclavicular? La pseudocharretera o signo de la tecla de piano. ¿Qué es la pseudocharretera? ¿Qué significa pseudo? Falso. Va a ser una pseudocharretera. ¿Por qué? Porque al estar elevada la clavícula, nosotros palpamos en esta zona y vamos a pensar que existe una alteración de la articulación glenohumeral. Pero no, nosotros sacamos la radiografía y hay una pérdida de la relación de la superficie del acromio con la clavícula. Y va a haber el signo de la tecla de piano. ¿Cómo creen que es ese signo? ¿O qué es ese signo? Levantado. Nosotros ejercemos presión sobre la clavícula y se realiza una reducción. Dejamos de presionar, nuevamente la clavícula, ¿sí?, se vuelve a desplazar. Ese es el signo de la tecla de piano. Esos son los dos signos más importantes y característicos de las luxaciones en el miembro superior. La charretera, que es el glenumeral, y la tecla de piano, que es de la acromioclavicular, ¿sí? Bueno, acá vamos a entrar a un tema que es un poco más importante, que es politrauma y control del daño. Que como habíamos dicho, lo que quiero que sepan de este tema es desde el punto de vista traumatológico, ya que este tema engloba lo que es el manejo por cirugía, manejo por medicina interna, manejo por emergento, control y manejo de líquidos, volumen, pero eso ya es parte de otra especialidad. Lo que vamos a abocar acá es el manejo del control del daño y politrauma desde el punto de vista traumatológico. ¿Y cómo vamos a empezar a definirlo? ¿Qué es un politrauma? Es todo aquel herido de origen traumático que presenta afección de dos o más órganos o más de un sistema, en el cual a menos una de estas va a representar un riesgo potencial de vida. ¿Cómo lo podemos definir? Una afección de dos o más sistemas. ¿Cuántos sistemas tenemos? Sistema respiratorio, sistema osteomuscular, sistema vascular y sistema nervioso. Cuando presenta dos o más lesiones de estos sistemas, el paciente ya se encontraría como un paciente politraumatizado. Por ejemplo, un paciente que viene con un accidente automovilístico, traumatismo moderado de cráneo con un Glasgow de 8 y una fractura de fémur, es un paciente politraumatizado. Paciente con unas fracturas costales, con un hemotórax y una fractura a nivel de la pierna, es un paciente politraumatizado. ¿Sí? Así que esta es la definición correcta de un paciente politraumatizado, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta al momento de ustedes estar frente a un paciente de estas características y no confundir un paciente policontuso, polifracturado con un paciente politraumatizado, ¿sí? Bien, esta imagen, ¿sí?, representa el trabajo en equipo que se debe tener en una sala de urgencia, en un shock room, ¿sí?,
para poder estabilizar al paciente y que pueda tener menos complicaciones, ¿sí?, al momento de realizar un tratamiento. Es por eso que les decía que este manejo de pacientes es un manejo multidisciplinario, en lo que no solamente depende de la atención del traumatólogo, sino de la atención del emergenciólogo, del cirujano, del terapista o del médico clínico, que cada uno hace énfasis en lo que le corresponde, ya que no sé, el cirujano no me va a decir a mí que tiene que estabilizar la fractura primero, no, tiene que ser trabajo conjunto para ver qué estructura o qué tratamiento inicial se le va a realizar. Y esto es importante que lo sepan. Seguramente ya han hablado del ATLS o el ACLS, en la cual hay que ver distintas fases, el A, B, C, D, E y F. ¿En qué consiste el A? ¿Sí? Controlar la vía aérea y protección de la columna cervical. Todo paciente politraumatizado es pecado que no ingrese a la sala de urgencias sin un collar cervical, porque no sabemos si el paciente tiene una lesión a ese nivel. Y controlar la vía, que tenga una vía aérea permeable. La B, una buena ventilación. ¿Qué tienen que hacer en esta etapa? ¿Sí? Ir controlando si el paciente tiene buena ventilación o tiene buena entrada de aire a nivel de ambos campos pulmonares. ¿Sí? La C, la circulación, control de hemorragia. El paciente tiene que estar completamente desnudo para poder evaluar todos estos parámetros. ¿Sí? Lamentablemente, no sé, existe algo que hay mucha pelea, mucha discusión en esta etapa, porque unos dicen, no, ¿para qué le vas a sacar toda la ropa si va a perder temperatura? Pero no, es importante al paciente evaluarlo de pies a cabeza para ver qué estructuras pueden llegar a tener lesionadas, y tener una buena vía, control de vía aérea, una vía permeable, y que tenga un control de líquidos. Ahí ya el paciente empieza ya con un tratamiento adecuado. Y el D es el déficit neurológico. ¿Qué se evalúa? ¿Qué creen que se evalúa en esta etapa? El Glasgow. Bien. ¿Qué parámetros evalúa el Glasgow? Apertura ocular, ¿qué más? Respuesta motora, ¿qué más? ¿Y qué? Verbal, perfecto. Esos 3 parámetros se evalúa en esta etapa, que es el déficit neurológico. Así nosotros vamos viendo si el paciente presenta un traumatismo de cráneo leve, moderado o severo, y ahí verá ya el emergenciólogo o el médico clínico a ver si hace algún tipo de gesto o no, ya que si el paciente presenta un Glasgow muy bajo, el paciente tendrá que recibir una ventilación asistida o colocarle lo que es un tubo endotraqueal para ayudar a mejorar lo que es el primer ítem, y el segundo, que es una buena ventilación. El D, exposición y control de temperatura, ¿sí?, que es con lo que había dicho, que el paciente tiene que estar completamente desnudo para poder hacer una buena evaluación a nivel semiológico. Y el F es el FAS. ¿Qué significa FAS? Una ecografía, perfecto. Es todo procedimiento que realiza el cirujano, ¿sí?, mediante el ecógrafo, en la cual apoya el ecógrafo en 5 puntos específicos. ¿Para qué? Para ver si hay o no líquido libre en cavidad, ¿sí? Apoya a nivel de la fosa renal, fondo saco de Douglas y a nivel de epigastrio. Y si en la ecografía se presenta o nos indican que hay líquido libre en cavidad, ¿qué se presume que tiene el paciente? Si tiene líquido libre en cavidad, hemorragia, una lesión de víscera, ¿sí? Y eso es algo que lo tiene que resolver de manera inmediata el cirujano, hacer una laparotomía, ¿sí? Al momento de hacer esa laparotomía tiene que ir a corregir o a cohibir el sangrado que puede llegar a tener, ¿sí? Es por eso que se tiene que seguir todos estos pasos para poder hacer un buen manejo del paciente politraumatizado, ¿sí? Y acá vamos a ir viendo lo que es la semiología desde el punto de vista traumatológico. ¿Cómo lo vamos a ir manejando al paciente politraumatizado? Hay que hacer primeramente una inspección, ¿sí? El paciente está completamente desnudo para poder ver
ver si el paciente presenta deformidades, ¿sí? Si el paciente está consciente, ver si tiene alguna impotencia funcional en las articulaciones y ver zona de quimosis, que eso nos puede llegar a predisponer o a pensar que el paciente tiene una fractura. Después vamos a lo que es la palpación de los pulsos para ver si tiene alguna lesión vascular o crépitos, ¿sí? Que nos hace sospechar de una fractura. Y acá es lo más importante, vamos a ir solicitando las radiografías. Existen 3 radiografías en las cuales todo paciente politraumatizado lo tiene que tener, sí o sí. Ya definimos, ya sabemos que es un paciente politraumatizado y ahora vamos a ir solicitando esas radiografías. ¿Cuáles creen que son esas radiografías? Tórax. Cervical. Columna cervical. ¿Qué proyección? ¿Qué proyección piden en columna cervical? Habíamos dicho son 2. AP y lateral. Bien. ¿Cuál más? Vamos de arriba para abajo. Columna cervical. Tórax. Tórax. Perfecto. ¿Qué proyección? PA. AP. Todas son AP. Si es un paciente politraumatizado no le va a estar poniendo PA. Es todo AP. Ya. ¿Sí? AP o de frente. ¿Sí? ¿Y qué otra radiografía? Cintura Pelvis. pélvica. Pelvis. Son esas 3 radiografías que todo paciente politraumatizado tiene que tener sí o sí. Pelvis, ¿qué proyección? AP. AP. PA. Bien. Mentira. Columna cervical, AP lateral. Tórax AP, pelvis AP. Y ahí nosotros vamos pidiendo la radiografía de la zona que sospechamos que tiene alguna lesión, ¿sí? Si es brazo, AP lateral, si es antebrazo, AP lateral, si es mano, AP y oblicuo, de acuerdo a la lesión o a la zona que nosotros queramos evaluar. Y dentro de la columna cervical, la más importante es la proyección lateral, ¿sí? Así que bueno, esas 3 radiografías no tienen que faltar en todo paciente politraumatizado, ¿sí? Bueno, y acá viene lo interesante, ¿sí? Que es la interpretación de esa radiografía. Ustedes, ¿cómo tienen o qué estructuras tienen que ver en una radiografía para poder evaluar, ¿sí? Si tiene alguna lesión o no? Porque, ¿qué pasa? A mí me llaman y me dicen, doctor, un paciente politraumatizado, ya le hice las radiografías. ¿Viste las radiografías? ¿Le viste algo? No. Ten un poco de curiosidad, mirá las radiografías, ¿sí? Acá quiero que sepan ustedes y aprendan qué estructuras tienen que ver o qué tienen que evaluar en una radiografía para poder definir si tiene alguna lesión o no, ¿sí? Acá vemos una radiografía de columna cervical en proyección AP y proyección lateral, en la cual nosotros habíamos dicho que la proyección más importante es la proyección lateral. Pero en la proyección AP, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Sí? Primero, la alineación, ¿sí? Los cuerpos vertebrales. Si tiene el mismo tamaño. Ok, ¿sí? Y Las espinas. las apófisis transversas, Transversas. ¿sí? De la columna cervical. En la proyección lateral tienen que trazar líneas. ¿Qué líneas? Para ver si si tiene alguna desviación o no. Tienen que trazar una línea que va desde el borde anterior del cuerpo vertebral, que es la línea vertebral anterior, la línea vertebral media, que es una línea que va desde el borde posterior de la columna, ¿sí? Y otra línea que es la línea vertebral posterior, que va a nivel de las apófisis espinosas. Cualquier interrupción de esas líneas, ustedes sospechan que el paciente tiene algún tipo de lesión, ¿sí? Así que en una radiografía lateral de columna cervical tienen que trazar estas líneas, ¿sí? Línea cervical anterior, línea cervical media y línea cervical posterior. Aparte de eso, tienen que ir viendo, ¿sí? Los cuerpos vertebrales, las características del cuerpo vertebral, ¿sí? Que el cuerpo vertebral no tenga ninguna solución de continuidad, ¿ok? O ningún tipo de desplazamiento o pérdida de relación entre ellas. Son esos parámetros que ustedes tienen que ver o tienen que evaluar en una radiografía, ¿sí? Así que bueno,
A ver, en esta radiografía, ¿quién me ayuda? ¿Qué se ve? El cuerpo del vertebral Pará, está... pará. La línea cervical anterior, ¿tiene alguna lesión? Sí. Sí, perfecto. Línea cervical posterior, Sí. también hay una pérdida de la relación, ¿sí?, entre las superficies vertebrales, ¿ok? Este paciente tiene una lesión cervical, que puede ser una lesión compleja que puede llegar a tener secuelas, ¿sí? Así que por eso es importante el paciente tenga un collar cervical puesto, ¿sí? Así que bueno, está bien, está perfecto, esas líneas son las que están interrumpidas. Acá en la otra radiografía, ¿qué pueden llegar a ver? ¿Línea cervical anterior está interrumpida o no? No. Sí. Sí. Línea cervical posterior no está interrumpida, pero la anterior sí. Vayan a ver los cuerpos vertebrales, ¿ven algo raro? Creo que está roto, ¿no? ¿Dónde? Señálamelo, a ver. Pasa. ¿Qué ves? Si hay una interrupción de la línea cervical anterior, perfecto. Ahí está. Tiene una solución de continuidad a nivel del cuerpo vertebral, ¿sí? Así que son esas líneas las que tienen que trazar y ver la altura de los cuerpos vertebrales y ver si tiene alguna alteración a nivel del mismo, ¿sí? Así que bueno, en la columna cervical esos son los parámetros que uno tiene que evaluar al momento de hacer una evaluación radiográfica. Tórax. Tórax más que nada corresponde a un territorio del cirujano. Todo traumatismo de tórax tiene que ser evaluado por cirugía, ¿sí? Pero nosotros a grandes rasgos, ¿qué es lo que tenemos que evaluar? Lo que son, bueno, también. Y lo que son los arcos costales, a ver si existe alguna solución de continuidad, y los ángulos. Si hay un borramiento, una alteración del ángulo costofrénico, ¿sí?, o cardiofrénico. Pero como les digo, esto corresponde más al territorio de cirugía, ¿sí? Ellos van a evaluar si el paciente tiene fractura costal, un hemotórax, si ellos consideran realizar o no otro estudio de mayor profundidad. Y acá vemos lo más importante que nos corresponde a nosotros, que es la fractura de pelvis, ¿sí?, que es la radiografía, la evaluación de la radiografía. Toda fractura de pelvis se solicita una tomografía. Todo paciente que venga con una fractura de pelvis, inmediatamente hay que realizar una tomografía, ¿sí?, ya que en la tomografía nos va a dar con mayor exactitud o mayor precisión qué estructura está lesionada y nos va a ayudar a nosotros a planificar una resolución quirúrgica. Pero así como en la columna cervical, en la pelvis también trazamos líneas para ver si existe o no alguna lesión. Lo más importante de la pelvis, ¿sí?, es que sean secuenciales, ¿sí? Lo que yo hago siempre es empezar por la sínfisis, ¿sí? Y voy en sentido antihorario, voy fijándome las distintas estructuras. No es que veo primero un poquito acá, luego me voy un poquito acá, luego voy acá, no. Hay que ser un poco secuencial, así para poder ver las distintas lesiones que tiene. Yo me fijo en lo que es la sínfisis y voy en sentido antihorario, fijándome en las distintas estructuras. La rama iliopúbica, isquiopúbica, la articulación de la cadera, y de ahí me voy a lo que es la articulación sacroiliaca, ¿sí? Así que bueno, ¿cuáles son las líneas que uno tiene que trazar? Las líneas imaginarias que uno tiene que trazar. Línea iliopúbica, ¿sí? Línea isquiopúbica. La segunda línea. La tercera, el acetábulo o la articulación de la cadera, para ver si existe una pérdida de relación entre la superficie articular o no, ¿sí? La cuarta es el arco de Shenton, ¿sí? Este arco de Shenton, ¿cómo está formado? Va desde el borde interno del fémur, ¿sí?, hacia el borde inferior de la rama iliopúbica, ¿ok? La interrupción de este arco nos hace pensar que hay una luxación de cadera, ¿ok? Y por último es la articulación sacroiliaca, ¿sí? Esas son las líneas que uno tiene que trazar de manera imaginaria cuando se encuentra evaluando un paciente con sospecha. Sí. Línea iliopúbica. Iliopúbica. Línea iliopúbica. Línea
isquiopúbica. La articulación de la cadera, el acetábulo, Acetábulo. el arco de Shenton, Shepton. ¿sí? Que este arco va del borde interno del fémur hacia el borde inferior de la rama iliopúbica. ¿Sí? Cualquier interrupción de este arco, de esta línea, nos hace sospechar que hay una luxación de cadera. Y la articulación sacroiliaca. Esas son las líneas que uno tiene que ir trazando. ¿Ok? Vamos acá. ¿Quién me ayuda en esta radiografía? ¿Qué puede llegar a ver o qué lesión puede presentar? Fractura ¿Dónde? en la articulación sacroiliaca. ¿Ha sido de manera secuencial? Empezá por la sínfisis. ¿Ves alguna lesión en la sínfisis? No. No. Bien. Rama iliopúbica. ¿Seguro? ¿De la primera o de la segunda? Por eso te digo, empezá, sé secuencial. Empezá acá y anda en sentido antihorario. ¿Sí? No vayas a ver un poquito acá, luego un poquito acá, porque ahí te vas a confundir como te está pasando. Anda, bien, anda a la sínfisis. ¿Ves alguna lesión? No. Bien, sentido antihorario, rama iliopúbica. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dice sí? Levante la mano. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Rama isquiopúbica. Ahí está fracturando, claramente. Sí. Rama iliopúbica. Sí. El acetábulo. ¿Hay pérdida de la relación? No. No. Arco de Shenton. Sí. ¿No? No. Bien, articulación sacroiliaca. Acá podemos decir que está un poco diastazada en comparación a esta. Sí. ¿Sí? Trendelenburg. Bien. Entonces, ¿qué lesión tiene el paciente? Hay solución de continuidad de la rama iliopúbica y la rama isquiopúbica y una lesión o una alteración de la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Bien, en la segunda radiografía, ¿qué me pueden llegar a decir de esa placa? Está bien. Jodida. ¿Tiene o no tiene? Sí. Tiene todo. Tiene todo, ¿no? Tiene todo roto. Tiene una diástasis de la sínfisis del pubis. Sí. Tiene una, si ven bien, una alteración de la articulación sacroiliaca. La hemipelvis está ascendida. Que ¿sí? no se ve. Que no se llega a ver mucho, ¿sí? Bien. Entonces, con esto, esta es la diapositiva más importante que es la que hay que determinar qué estructura, o sea, cómo se encuentra el paciente, si es un paciente estable, límite, inestable o extremo. Pero no va a entrar al examen, ¿no? No. No, doctor. Esto es lo más importante, ¿de qué muere un paciente politraumatizado? Hemorragia. ¿Qué más? Muere por esto. Va a presentar una acidosis, una hipotermia y coagulopatía. ¿Sí? Esa es la triada de muerte de un paciente politraumatizado. ¿Sí? Así que de esto muere el paciente, de esto es lo que hay que evitar para que no llegue a estas consecuencias el paciente. ¿Ok? Así que bueno, esto es todo lo que es la parte traumatológica de un paciente, el manejo de un paciente politraumatizado. ¿Sí? Así que puede que para el microparcial yo les ponga una radiografía y me interpreten. Puedo ser medio malote, ¿no? Dá oi aí, Cindy, pra você ficar famosa. Tô morrendo. Es todo lo acumulado de la estos dos textos. ¿Qué es eso?